Buenos días. El tema de esta semana es plan de beneficios y la unidad de pago por capitación. Lo primero que vamos a discutir es la necesidad de priorizar. En general, la mayoría de los países lo que plantean es que intentan cubrir pues, las necesidades y en algunos casos todas las necesidades de su población en salud. Pero siendo realistas, cubrir todo no es posible. Inclusive el Congreso, el Parlamento de la Unión Europea y el Congreso japonés plantearon que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con los costos que esto implica, era imposible que pudieran cubrir todo, a todos. Por lo tanto, hay una necesidad mundial de priorizar. ¿Sí? De un lado, por lo que les decía, por los altos costos y por los crecientes costos, cada vez hay más y mejor tecnología, pero contrario, por ejemplo, a los computadores, la tecnología en salud, cada vez que sale algo nuevo, un poquito mejor, pues está al doble. Lo otro es que hay ofertas muy dispares y hay múltiples, por ejemplo, medicamentos para tratar ciertas enfermedades y pues hay que mirar realmente cuál es la mejor opción que se adapte mejor a las necesidades del paciente y también al país. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que algunos países, entre ellos Colombia, ha reconocido la salud como derecho y en ese sentido es más complejo plantear que hay cosas que no cubre la seguridad social. ¿Sí? Y en esto hay que hacer una diferencia. Una cosa es que hay cosas que no se permiten en el país, no se permite o no se les da registro sanitario en el país, y otra cosa diferente es que aún teniendo registro se toma la decisión de que no estaría cubierto por el plan de beneficios. Hay un debate importante en esto de la priorización entre los intereses individuales y colectivos. O sea, lógicamente, si es un tratamiento para mí, un tratamiento para mi hermano, mi padre, pues voy a querer lo último, lo mejor, así sea lo más caro. ¿Sí? Pero hay límites que hay que plantear en lo que, de nuevo, puede cubrirse con los recursos que, como hablábamos en la clase de aseguramiento, son recursos que se ponen conjuntamente, se hace un pooling y ese pooling tiene sus límites. Y definitivamente un tema importante cuando se habla de priorizar es tener en cuenta la sostenibilidad del sistema. ¿Sí? Si invertimos todos los recursos en una nueva tecnología, por ejemplo, y dejamos en déficit el sistema, pues ni los pacientes con esa enfermedad ni el resto van a poder tener acceso a servicios de salud. Hay métodos diferentes de priorización en el mundo, hay métodos no explícitos, o sea, no se dice que se cubre. Esto ocurre en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, no hay una lista de exclusión. Pero hay otros mecanismos de priorización, entre ellos las listas de espera. Hay listas negativas en las cuales queda muy claro que no se cubre y hay listas positivas donde queda claro que sí se cubre. Colombia ha trabajado más en este último, aunque con los cambios que requiere la ley estatutaria, tiende más hacia listas negativas más que a listas positivas. Ahora, hay muchos elementos a tener en cuenta cuando se habla de registrar un medicamento, una tecnología en el país. Pues de un lado, lo primero es un permiso de comercialización. Esto se tramita a el INVIMA. Sin embargo, esto es un trámite que hace pues, la empresa farmacéutica que produce el medicamento. Con esto hay vaivenes a veces un poco complicado y es que el trámite hay que hacerlo para un uso. Entonces, si se descubre que también ese medicamento sirve para otra cosa, pero la compañía no ve ahí un interés financiero de invertir en registrarla para ese nuevo uso, pues no hay garantía de que en el país se pueda utilizar para esa segunda o tercera opción. Luego que están registrados en el país, pues hay que hacer un proceso de definición de candidatos, de nuevas tecnologías que deberían o podrían entrar en el paquete de beneficios. Una vez que se tenga
nuestros candidatos, pues hay la necesidad de establecer unos criterios para hacer una evaluación de esa tecnología, tanto en términos de la eficacia, la seguridad, de costo-beneficio, ¿sí? Y posterior a esto, pues cuál es el efecto, el impacto presupuestario que tiene agregar esa tecnología en el conjunto de la seguridad social. Con todo esto, pues se deben hacer recomendaciones. En general, en muchos países, quien hace la recomendación no es quien toma la decisión. Y esto es una mejor opción, la verdad, porque es difícil ser arte y parte. Entonces, luego esas recomendaciones se entregan a quien tiene que tomar la decisión y la decisión es tomada y además de eso hay que hacer un proceso de monitoreo y evaluación. Como ven, procesos son complejos, son largos, a veces con ciertos medicamentos eh, que se descubre que tiene un efecto muy importante para una enfermedad, se pueden hacer como procesos más acortados. Caso de epidemias, por ejemplo, si ya produce una vacuna para el coronavirus, posiblemente no pasaría por todo el proceso de registro y de evaluación, sino se entraría en procesos más expeditos. En esos procesos hay muchos involucrados. En el caso del registro mencionábamos el INVIMA en Colombia, existe una agencia en Estados Unidos que es la FDA, existe una agencia en Europa que se encarga del registro sanitario, que básicamente lo que dice es, este medicamento, la empresa que lo produce demostró que era eficaz y era seguro, básicamente. ¿Sí? Ahí no se involucran en precios, no se involucran en comparar alternativas, etcétera, ¿sí? Y luego hay una serie de entidades, el Ministerio de Salud está involucrado, pero no es el único. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio, los acuerdos de libre comercio, etcétera, están involucrados en todo este proceso. Y claramente depende del producto, hay actores interesados que pueden ser grupos de pacientes para una enfermedad específica o puede ser una empresa farmacéutica interesados en presionar para que su producto esté en el mercado y sea, no solo esté en el mercado, pero sea financiado con recursos públicos. Ahora, ¿cómo hacer ese proceso de priorización? Pues de un lado, lo ideal es conocer adecuadamente cuál es la situación epidemiológica del país, cuáles son los principales problemas de salud, cómo está envejeciendo la población, qué tipo de enfermedades están matando o discapacitando más población, ¿sí? Lo otro es valorar los resultados, o sea, sobre todo esto comparado a lo que ya existe en este momento, sus ventajas, desventajas, el precio también es importante, ¿sí? Lo otro es diferente si hablamos de un medicamento o un producto, un insumo, un audífono que requieren 1000 personas, así es un medicamento que lo requieren millones, ¿sí? Por decir así, por decir algo, se va a introducir una nueva vacuna para toda la población infantil es diferente a si hablamos de un medicamento para una enfermedad rara donde hay 80, 100 casos en todo el país. Se utiliza con frecuencia el análisis de la evidencia científica que existe y además opinión de expertos, porque en ocasiones la evidencia pues toma años en producirse y este es un nuevo producto que pues la discusión es ahora, o sea, con la evidencia que hay o inclusive sin evidencia, qué opinan los expertos sobre la introducción de ese medicamento. Hay que tener en cuenta aspectos de preferencias, entre ellos del usuario, ¿sí? Por ejemplo, hay usuarios que van a preferir un medicamento oral a un inyectable, ¿sí? O puede pasar, por ejemplo, que prefieran eh, una presentación en aerosol, ¿sí? O una presentación en dispersable comparado con una presentación en tabletas, todo ese tipo de cosas. Y definitivamente la seguridad es otro elemento importante.
La manera en que se desarrolla ese proceso en diferentes países es diferente, pero el Reino Unido es como uno de los líderes en este proceso y una de las ventajas es que el NICE está involucrado casi que en todos los pasos, ¿sí? Con excepción del paso inicial de registro. Pues, hay otra entidad que registra en el Reino Unido, pero luego todo el proceso de selección, evaluación, decisión, inclusive involucrado en la apelación, monitoreo de evaluación, lo hace el NICE. Esto le da una continuidad importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el proceso de decisión, aunque el NICE está involucrado, la decisión final es una decisión del Ministerio de Salud, del NIH, en el caso de Reino Unido. En el caso de Alemania es un poco más complejo porque hay de un lado el registro, pero hay diferentes comités, institutos involucrados en los diferentes pasos, como la selección, la evaluación y la toma de decisión la realiza el Ministerio de Salud. Caso de Brasil, de nuevo, existe de un lado el Anvisa, que es como el INVIMA en Colombia, y luego también hay una Comisión Nacional para la Incorporación de Tecnología, el CONITEC, que está involucrado en todo el otro proceso, un poco de liberación y de apelación, mientras que el Ministerio de Salud es quien decide qué entra y qué no. Y es el mismo ministerio que hace el seguimiento de estas tecnologías o estos medicamentos. Ahora, vamos a plantear algunos elementos del sistema. Momento. Ok, tenemos de un lado la necesidad de una identificación explícita de las entidades y actores involucrados, ¿sí? Con una definición clara de responsabilidades, ¿sí? El otro elemento que es clave es un proceso legítimo y transparente para tomar estas decisiones, ¿sí? O sea, ponerlo a discusión del público, de los actores, ¿sí? Unas reglas claras de interacción entre esos actores, unos criterios y métodos también acordados y aceptados para evaluar alternativas y tomar decisiones, y la información debe ser pública, debe poderse auditar y idealmente debe ser de calidad. Como ven, hay unos elementos claves en este sistema de priorización. Ahora, en términos de percepciones de lo que es el sistema en Colombia, de un lado hay una visión muy reducida, o sea, básicamente la priorización es igual a lo que esté en el POS o no esté en el POS, ¿sí? La priorización es más compleja que el plan de beneficios, en el sentido de que involucra muchos aspectos dentro, digamos, es un proceso, un sistema para definir esas prioridades. Y lo otro es que es importante, además de los elementos de que sea eficaz ese tratamiento, es importante tener en cuenta aspectos como la eficiencia. O sea, si dos medicamentos tienen el mismo efecto y uno vale el doble, pues no hay mucha duda, ¿sí? en mantenerlo. Si un medicamento eh, tiene la misma eficiencia y vale menos, pues el nuevo medicamento se impone realmente. Las discusiones fuertes es cuando un medicamento es mejor, pero vale 10 veces más. Y allí es donde las discusiones sobre costo-efectividad son más complejas. Ahora, ya mencionábamos varios actores que se involucran en Colombia. Vamos a mirar algunos otros detalles del proceso que se ha planteado en el país, donde hay un actor que hasta ahora no hemos mencionado el INVIMA, pero no hemos mencionado al IETS. El IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud, es un actor muy importante en el país y pues básicamente su función es evaluar las tecnologías en términos de su eficacia, su seguridad
y hacer análisis también de costo-beneficio. O sea, el IETS está involucrado en la identificación, la selección, en la evaluación, en estudios también presupuestales, ¿sí? Y en el monitoreo y evaluación. Ahora, el INVIMA, como les decía, está involucrado en el registro, pero el INVIMA también está involucrado en la farmacovigilancia. Los reportes de efectos adversos no llegan al IETS, llegan al INVIMA en el caso colombiano. En este gráfico aparecen los comités técnicos científicos que lo veremos con más detalle en la clase de salud y derecho, pero que esto ha venido cambiando, digamos, este tipo de espacios para tomar decisiones cuando hay un conflicto entre un desacuerdo entre el paciente y la aseguradora para cubrir o no un medicamento, un procedimiento. ¿Cuáles son las funciones del IETS? De un lado, son recomendaciones de política, o sea, inclusiones en el POST, no solo de medicamentos, pero también de insumos, ¿sí? Puede plantear análisis de costos, y no solo en términos de cuánto cuesta, pero cómo sería la mejor manera de pagarlo. Por ejemplo, se puede hacer grupos de diagnóstico, o sea, donde se paga por, digamos, en un paquete ante un diagnóstico determinado, o es mejor pagar por cada uno de los suministros para ese diagnóstico, ese tipo de recomendaciones de política. Es quien define los mecanismos también de participación y se involucra en los mecanismos de participación, plantea límites en lo que se puede cubrir, ¿sí? Y hace o tiene contratos e involucra diferentes expertos en la evaluación de tecnologías. Vamos a pasar a un segundo aspecto y es el plan de beneficios. El plan obligatorio de salud, ¿sí? Involucra tecnologías, involucra suministros, involucra medicamentos, ¿sí? Que son necesarios y que van a ser cubiertos por la seguridad social, ¿sí? Esto es importante y en general en Colombia desde la ley 100 e inclusive antes, porque el seguro tenía su plan de beneficios, digamos, establecido. Para entender ese plan de beneficios hay que manejar tres conceptos que son importantes. Uno son los CUPS, la clasificación única de procedimientos en salud, que lo vamos a ver un poco más en detalle, pero la idea es que cada medicamento, cada procedimiento tiene una clasificación para poder saber de qué estamos hablando. Lo segundo es el sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química, o sea, el ATC, de la Organización Mundial de la Salud, que también ayuda a entender dónde actúan los medicamentos. Y lo tercero es el CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades. Y en este momento estamos en el CIE 10, aunque hay países que todavía están en el CIE 9, como Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en el caso de los CUPS, básicamente el CUPS tiene unos números que tienen que ver con la zona anatómica en que actúa, unos subgrupos que tienen que ver con el tipo de procedimiento que se realiza, ¿sí? Una categoría y luego una subcategoría. Entonces, por ejemplo, pues hay procedimientos no quirúrgicos, procedimientos de salud pública, riesgos laborales, servicios sociales a la población indígena, cada uno tiene CUPS diferentes. Ahora, hay una resolución en Colombia, que es la 3804 del 2016, donde se define cómo es que se incorporan estas tecnologías, ¿sí? Y unas cosas importantes es que hay una fase de nominación, y esa nominación la puede hacer cualquier ciudadano, la puede hacer una empresa, ¿sí? De productos, luego una fase de análisis técnico-científico y por último una fase de decisión, ¿sí? Todo esto
De todas maneras, se toma una decisión y si el seguimiento de esa decisión se hace a través de los CUPS, que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son los criterios de inclusión que existen en Colombia? ¿Sí? Básicamente es eficacia, seguridad y sostenibilidad. Son tres criterios claves cuando se habla de tomar la decisión de introducir un nuevo medicamento o una nueva tecnología, o de excluirla, que también hay esa posibilidad. Hay que tener en cuenta que en el 2012 se decidió, o sea, entre el 93 y el 2012, se planteó que se iba a buscar unificar los paquetes de beneficio que tenía el régimen subsidiado y contributivo. Con esto hay muchas discusiones porque realmente el régimen contributivo tenía un paquete más amplio, aunque el régimen subsidiado tenía algunas cosas que no tenía el régimen contributivo, ¿sí? Lentes, por ejemplo. Ahora, en este momento, en el papel por lo menos, hay una igualación de esos regímenes que comenzó primero con niños, luego se amplió a mayores de 60 y en el 2012 ya más por una presión del sector judicial se pasó a la unificación. Es importante tener en cuenta esto porque el sistema de salud no estaba preparado y todavía hay diferencias importantes en la calidad de los servicios, en los servicios que se le prestan a los dos regímenes, en los resultados de ambos regímenes. O sea, allí todavía la unificación no logra ser tan real. ¿Cómo se puede buscar la información en el país? Entonces, existe una página web que se llama Post Populi del Ministerio de Salud y allí ustedes pueden encontrar qué está cubierto en este momento, ¿sí? Y que, digamos, pueden encontrar información de medicamentos, de tecnologías y van a saber, uno, si ese medicamento está cubierto, dos, si está, cuál es el uso de esa tecnología en el país, cuál es el costo de esa tecnología. ¿Sí? Entonces, el Post Populi, igual allí van a poder encontrar información del análisis que se ha hecho de cada uno de esos procedimientos o medicamentos. ¿Con qué base se toman las decisiones de incluir o no esas tecnologías? Entonces hay unos principios, entre ellos integralidad, territorialidad, pertinencia epidemiológica, calidad, corresponsabilidad, complementariedad, costo-efectividad, eficiencia, transparencia, participación y corresponsabilidad está repetido. ¿Sí? Básicamente son algunos de los principios para tomar esas decisiones. Ahora, si miramos un poco la población cubierta en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo, hay algunas diferencias que son importantes tener en cuenta. En el régimen contributivo hay más población mayor de edad y esto va a tener una repercusión en términos de las necesidades de esa población. En el régimen subsidiado hay más población joven, población en edad reproductiva, de nuevo va a tener unos efectos en número de embarazos, número de partos. Y cuando hablamos de población infantil, igualmente lo que vamos a encontrar es que en el régimen subsidiado hay más niños. Entonces, de nuevo, esto va a marcar estas diferencias en grupos etarios, va a tener unas implicaciones en el tipo de procedimientos, medicamentos que se requieren y también en los tiempos, ¿sí? Pues, y en los costos, perdón, que se requieren. Ahora, ¿qué tipo de procedimientos? Si miramos la demanda, por ejemplo, en 2018, el primer procedimiento que más costó fue el hospitalario, ¿sí? No el que más servicio. El más servicio es la consulta externa, pero lo ambulatorio tiene un costo muchísimo más bajo. Esto es a nivel mundial, ¿sí? Pero digamos, lo que hay que tener en cuenta es cuando se aprueban tecnologías que son más de uso hospitalario, pues en general son tecnologías muchísimo más costosas.
¿sí? Es interesante cómo en Colombia los costos a nivel domiciliario han aumentado, pero efectivamente los costos de servicio a nivel domiciliario son más bajos que a nivel hospitalario. Ok. ¿Cómo se estructura el POS, el Plan Obligatorio de Salud en Colombia? Entonces, de un lado está fundamentado la ley estatutaria, lo miraremos más en detalle en Salud y Derecho, ¿sí? Hay unos mecanismos de protección del derecho, hay mecanismos de participación ciudadana para que las personas propongan la inclusión, para que las personas opinen sobre las inclusiones, ¿sí? Hay también mecanismos de protección tanto individual como colectivos, ¿sí? Y hay unos mecanismos de exclusiones planteados con una posibilidad de que las personas coloquen tutela si consideran que su derecho ha sido violado. Ahora, en los mecanismos de protección colectiva, básicamente la idea es que esté involucrado, pues, de un lado, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, los organismos del Ministerio, como el ADRES, lo miraremos en financiamiento, mientras que en la protección individual se le da una responsabilidad muy grande a las aseguradoras, a las APBs, para cumplir esta función de prestaciones y de acciones de tipo individual. ¿Cómo son los mecanismos de exclusión? Hay una lista de exclusiones planteadas en la ley, incluida en la ley estatutaria. Hay también el IETS puede proponer la exclusión de algunos medicamentos, ¿sí? O sea, existe ya, y vamos a mirar un poco qué cosas, digamos, por definición se excluyen del plan de beneficios. Y, como les decía, hay un mecanismo también que es la tutela, cuando la persona considera violado su derecho a la salud. Ahora, ¿cómo es el proceso, los referentes para la actualización? ¿Sí? Entonces, pues como les decíamos, como les decía, estas tecnologías en salud, pues requieren un proceso, pues, de evaluación de tecnología en salud, ¿sí? Y esto lo lidera el IETS en el caso colombiano, ¿sí? Y una vez que esté incluido, no necesariamente, o sea, que se puede plantear que es un procedimiento, un medicamento que debería ofertarse en el país, pero no necesariamente que sea cubierto con recursos de la UPC. Son dos cosas o dos preguntas diferentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo entrar o cómo adquirir estos medicamentos? Pues hay que tener una puerta de entrada. Esto lo discutimos en modelos de atención. La puerta de entrada que plantea el sistema de seguridad social en Colombia es o a través de la consulta médico general, la consulta de urgencias, o a través de ciertas especialidades, pediatría, obstetricia o medicina familiar. Son las tres puertas de entrada que se plantean. Como mencionábamos también, pues no hay mucho médico familiar. Entonces se limita un poco las puertas de entrada en el sistema para adquirir estos planes de beneficios. Ahora, si la persona requiere un neurólogo, un neurocirujano, un especialista, normalmente debe ser a través de la puerta de entrada, el pediatra, el ginecólogo, el médico general que solicita la consulta. O sea, la persona no podría ir directamente a esa consulta. Y los de beneficios hasta hoy están definidos en un plan de beneficios, ¿sí? Digo hasta hoy porque poco puede comenzar a haber cambios y hay una tendencia más hacia listas de exclusiones más que hacia listas de inclusiones. La atención domiciliaria está incluida dentro del plan de beneficios y en realidad está creciendo, eh, porque pues demuestra sus ventajas tanto a nivel de la recuperación de los pacientes como de sus costos. Terapias alternativas y complementarias, acupuntura, por ejemplo, está dentro de las posibilidades. No hay una obligatoriedad de ofertarlas, pero la mayoría de las aseguradoras sí comienzan a ofertar. Sin embargo, algunas otras
están un poco en duda, entre ellos la homeopatía. Todos los temas de analgesia, anestesia, sedación, cuando las personas lo requieran, pero esto es cierto, sin embargo, hay algunos temas, por ejemplo, dolores crónicos, en los cuales se generan dudas. Los trasplantes, ¿sí? Están cubiertos por el plan de beneficios. Lógicamente depende de que haya pues, órganos y que la persona esté en condiciones de ser trasplantada, y hay una gran lista de espera que está creciente en Colombia con respecto a trasplantes. Dispositivos médicos, entonces igual están cubiertos, pero hay unos que sí, otros que no, y por lo tanto la lista es detallada. Entonces no es audífonos, no, es audífonos de ciertas características que están cubiertas, y si uno quiere un audífono mucho más elegante, mucho más pulido, en lo inmediato no está cubierto. En algunos otros países lo que pasa es que te cubren el valor básico, digamos, y si tú le quieres poner arandelas, pues debes pagarlo de tu bolsillo. La atención paliativa está cubierta dentro del plan de beneficios. Traslado de pacientes, tema complejo. Claramente, traslado de urgencia desde el lugar donde ocurre un accidente hasta el hospital está cubierto, traslado entre hospitales está cubierto, traslado por fuera de su lugar de vivienda para un examen o para un tratamiento está cubierto. Si la persona necesita ir a terapias cada 2, 3 días, ahí la cosa es menos clara. En algunos casos lo cubren, en otros no. Hay más debate. En general, si la persona puede ir por sus propios medios, no lo cubriría, pero en algunos casos sí, y a través de tutela se logra que los seguros tengan, las EPS tengan que cubrir los traslados, por ejemplo, en transporte especial de un niño con discapacidad al Roosevelt para sus terapias. ¿Cuáles son las tecnologías no financiadas? ¿Sí? Uno, las que la finalidad no sea del sector salud, o sea, que no sea la promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Esa es bastante clara. Siempre esto genera discusiones, por ejemplo, ciertos suplementos alimenticios son necesarios o no, o tienen que ver con el sector salud o son más sector nutrición, ¿sí? Es uno de los ejemplos, ¿sí? Terapias de carácter más educativo, un niño que tiene que requiere fortalecer su lectura, su escritura, etcétera, este tipo de cosas no están cubiertos, ¿sí? Internación, por ejemplo, en hospitales geriátricos, en hogares geriátricos, perdón, hogares sustitutos, orfelinatos, hospicios, guarderías, esto no está cubierto. El traslado, una persona que vive en Bogotá y necesita ir a tierra caliente, ese tipo de traslados, porque el médico le dijo a usted mejor viva en zona más baja o no está cubierto por la seguridad social. Lo otro es que hay de todas maneras una lista en la ley estatutaria, por ejemplo, medicamentos en los cuales no se ha podido demostrar su seguridad o su eficacia, ¿sí? Que todavía son experimentales, tratamientos que no se dan en el país, son algunos otros criterios de exclusión. Y por último, lo que no sea directamente relacionado con el ámbito de salud. Esto de nuevo genera mucha discusión porque, por ejemplo, una persona tiene una silla de ruedas, requiere una rampa para salir de su casa. La rampa la debe cubrir la seguridad social o no. Y hay tutelas para este tipo de cosas. Hay una normativa que es la 5857 del 2018, donde hay diagnóstico y tratamiento diferencial para la población indígena. Esto incluye aspectos como medicina tradicional, la posibilidad de contar con servicios de medicina tradicional o la posibilidad de tener sus propias
EPS de régimen especial, digamos, para población indígena. Ahora, ¿cuándo se cubre una tecnología? ¿Sí? Es interesante, esto es nuevo. Lo que se plantea es que no esté cubierto en el POS, ¿sí? Entonces, mucho de lo que eran recobros, digamos, por no POS, respondían a medicamentos, inclusive más baratos que lo que se estaba usando en este momento. Por lo tanto, se agrega en la normativa que si el procedimiento del medicamento es más barato que lo que hoy está aprobado, pues queda automáticamente aprobado y hace parte de la UPC. O sea, no es no POS, es POS. ¿Sí? Esto debería generar una reducción en trámites, sobre todo para los pacientes, para las EPS, ¿sí? Y permitiría agilizar la introducción de nuevas tecnologías que demuestren que son mejores y más baratas. O sea, todo lo que sea mejor y más barato debería automáticamente poder entrar y con esta nueva norma queda así estipulado. Ahora, un personal de la salud, como hay varios de ustedes, requiere que un medicamento, un procedimiento que no está incluido en el plan de beneficios sea entregado a un paciente. Entonces, hoy hay un mecanismo nuevo que es el MIPRES. Entonces, el personal de salud se registra en el registro de recursos humanos, en el REDUS, luego se registra en el MIPRES y la prestadora, la IPS en la cual trabaja, debe también registrarlo oficialmente y en ese caso llena un formulario diciendo este medicamento que no está incluido en el POS, este paciente lo necesita, yo lo solicito. ¿Sí? Y con esa fórmula, teóricamente, la persona ya teniendo el código que establece el MIPRES debe ir y puede solicitar ese nuevo medicamento y la aseguradora estaría obligado a entregarlo. Si eso ocurre así, luego, digamos, un proceso de negociación entre la aseguradora y el gobierno a través del ADRES para decidir el pago. Ese pago, ese recobro, se va a definir dependiendo de si, de nuevo, si eso no está cubierto ya por el POS, en el sentido que el gobierno no paga extra, o si realmente no está y realmente es necesario, en ese caso, el gobierno le pagaría un extra a las aseguradoras. Esto ha generado mucho debate porque la combinación de este nuevo sistema que antes funcionaba diferente, más esta norma que les menciono nueva, de decir todo lo que sea más barato, mejor o igual, pero que sea más barato, pues entra en el POS y por lo tanto no puede ser recobrado, pues ha generado mucho nerviosismo en las aseguradoras diciendo ahora no vamos a poder recobrar nada. No es nada, pero sí se esperaría una reducción. Anualmente se está recobrando más o menos 4 billones de pesos, que es bastante dinero, y esto puede generar una reducción muy importante. En diciembre del año pasado, 2019, cada año, mejor dicho, el ministerio establece una de decisiones en términos de la unidad de pago por capitación. O sea, cuánto va a pagar por todo ese paquete de servicios que los aseguradoras tienen como compromiso prestar a cada uno de los usuarios, a cada uno de los afiliados. ¿Sí? Entonces, una de las cosas planteadas aquí, ¿sí? Es igual qué está cubierto y qué no está cubierto. Entonces, está cubierto básicamente todo lo que necesita la gente. Eso es un poco el discurso. ¿Qué no está cubierto? Entonces, la lista se parece a lo que ya mirábamos como conceptos generales, o sea, lo que no sea de salud, lo que sea más de carácter educativo, la equinoterapia, la delfinoterapia, este tipo de cosas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con exclusiones explícitas en la ley estatutaria, lo que es experimental, lo que no se presta en el país,
como algunos ejemplos. ¿Sí? Ahora, hay un elemento que aparece en esta norma que es relativamente nuevo y es, como hablábamos de puerta de entrada, hay un concepto nuevo donde cada persona debe registrarse en un prestador para que ese prestador sea quien poco haga los procesos de entrega pues, y de prescripción de los medicamentos. ¿Sí? Esto, la persona podría cambiarse de prestador y la idea es que ese prestador pues, sea parte de la red que debe establecer cada EPS. Esto, como les digo, es nuevo, plantea un concepto que discutimos en la clase sobre modelos de atención de asignación poblacional. O sea, una prestadora tiene una población que está bajo su, digamos, dominio y que debería conocer y debería hacer acciones, no debería sentarse a esperar que la gente le llegue. Hay un concepto que se trabaja a nivel de UPC, que es el de alto costo. ¿Sí? Alto costo, lo veremos también un poco más en financiamiento, pero la idea es, hay procedimientos y hay enfermedades pues, que tienen unos costos muy elevados. Por ejemplo, trasplantes, diálisis, ¿sí? Cirugía de corazón, son VIH-Sida, ¿sí? Son algunos de los ejemplos y en general pues están cubiertos tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. ¿Sí? Llama la atención que sean más detallados, digamos, en el régimen subsidiado que en el contributivo, pero en general se cubren, digamos, todas las enfermedades de alto costo. Lo que pasa es que la manera en que se pagan las enfermedades de alto costo es distinto y eso lo miraremos en financiamiento, ¿sí? Pero digamos, el POS lo que dice es, se cubre todo, enfermedades, inclusive enfermedades congénitas, cuidados intensivos, etc. ¿Sí? Ahora, aquí también se insiste en que todo lo que sea más barato que lo que ya está incluido en el POS es parte del POS y es parte de la OPC. O sea, no se les va a pagar extra a las aseguradoras por procedimientos o por medicamentos que salgan más baratos para ellos que los que ya tienen como obligación entregar. Ahora, ¿cómo se define la unidad de pago por capitación? Esto es un mundo muy complicado. Yo llevo años enseñando esto y todavía no lo entiendo muy bien, así que no espero que ustedes que entremos en profundidad sobre esto. Pero básicamente la idea es que año a año se hace un cálculo de si la plata que se está entregando por afiliado alcanza para prestar todo ese paquete de servicios del que hemos hablado. ¿Sí? La manera más simple de plantearlo es que, pues, lo que vale prestar sus servicios, hay un costo real del servicio más una utilidad. Entonces se puede discutir cuánto sería esa utilidad, si hay derecho a tener utilidad, etcétera, etcétera. Y esto volveremos a esas discusiones en el tema de salud y derecho y en el tema de financiamiento. Lo otro es que en el caso de otros seguros, o en general en el caso de los seguros, pues se mide los siniestros, o sea, el número de eventos, ¿sí? Hay unos gastos, digamos, administrativos, hay unos costos de responder al siniestro y de nuevo, pues se tiene en cuenta la utilidad, ¿sí? Aquí habrá quien diga esto no debería ser así y no debería hablarse de utilidad en el sector salud, pues el sector salud colombiano tiene una importante presencia del sector privado y por lo tanto debería, o sea, ellos están pensando en utilidad. Inclusive el sector público, aunque no necesita pensar en utilidad, sí necesita idealmente tener excedentes que le permita reinvertir, por ejemplo, en infraestructura, porque esto mide básicamente el costo de los procedimientos, pero no si hay que reconstruir un hospital, a construir un nuevo hospital de aquí a 20 años. Como les digo, no vamos a entrar en detalle
Pero lo que sí es importante de esto es que puede haber una manera simplista y decir cuánta plata se gastó el año pasado, cuántos procedimientos, por ejemplo, cuántas cirugías de corazón se hicieron, cuánta plata se gastó en cirugías de corazón. Entonces, 2.000 millones dividido los 20 nos cuestan 500 millones por cirugía de corazón. Eso es lo que vamos a establecer como costo y vamos a tener en cuenta que se van a hacer 100 el próximo año y eso es parte de lo que se cubriría en el plan de beneficios y por lo tanto en total vamos a gastar tanta plata en el próximo año y esto per cápita implica tanto dinero. Eso sería, ¿sí? Eso es lo que llamaría uno un Q por P, cantidad por precio y punto. Pero hay análisis mucho más complicados y para eso hay gente que se dedica a hacer actuarios, donde pues entran otra serie de factores que influyen. Entonces, eso es lo que no voy a entrar en detalle, que tampoco lo manejo en detalle. ¿Mm? Ahora, básicamente lo que se puede plantear de manera simple es cuál es la frecuencia, ¿sí?, de eventos, cuál es la severidad de esos eventos y cuánto cuesta atender esos eventos. Tres elementos claves que hacen parte de este análisis que hoy en día se hace para la UPC. Con todo ese análisis, ¿sí?, año a año, el gobierno establece por ley, por norma, una cantidad de dinero que se entrega por afiliado y eso es lo que se llama unidad de pago por capitación. Entonces, para el 2020, en el régimen contributivo, esa unidad por capitación se estableció en 892.591 pesos al año. En otras palabras, 2.479 pesos al día. ¿Alcanza con eso para cubrir todo ese plan de beneficios maravilloso, trasplantes, etcétera, etcétera? El gobierno considera que sí. Las EPS consideran que no. Volveremos a ese debate cuando hablemos de financiamiento. En lo inmediato, para lo que es el tema esta semana, hay un plan de beneficios y hay una unidad de pago por capitación que se establece de esta manera. Esa unidad de pago por capitación varía, o sea, se utiliza la misma unidad, pero entonces la cantidad de unidades que se entregan, dependiendo de los grupos de edades y sexo, son diferentes. Entonces, en menores de un año no es una UPC, son casi 3 UPCs, ¿sí? En hombres entre 19 y 44 años es media UPC. Mujeres entre 19 y 44 años es una UPC. Personas mayores de 75 años es casi 4 UPCs, ¿sí? Entonces, no es número de afiliados multiplicado por UPCs, no. Hay que hacer estos cálculos más en detalle, sexo, edad, para llegar a la cifra de, digamos, a lo que tendría derecho una EPS anualmente por sus afiliados. Luego hay algunas otras ajustes y uno de ellos es algunas zonas, por ejemplo, zonas dispersas en las cuales se agrega un 10%. En mi propia experiencia, un 10% de extra en zonas geográficas como el Amazonas, pues nada que ver. O sea, el costo no es 10% más alto, el costo puede ser 5 o 6 veces más alto para colocar una vacuna en zonas dispersas que colocarla en Bogotá. Sin embargo, bueno, por lo menos hay un reconocimiento de que hay unas diferencias en los costos. Si miramos régimen subsidiado, estamos hablando de 829.526, o sea, 2.300, ¿sí? La diferencia es importante, ¿no? Es cada vez menor, pero estamos hablando todavía de una diferencia de unos 400.000, perdón, vamos a confirmar, ¿sí? La diferencia, estamos hablando de unos 40, 50.000 pesos, perdón, 400 o 500 pesos al día, ¿sí? Unos 400.000 pesos. Entonces ya hay una diferencia, ¿sí? Como les digo, esa diferencia cada vez se reduce más, ¿sí?
porque no es muy claro la justificación de por qué en el régimen contributivo se paga más que por el régimen subsidiado, ¿sí? Inclusive si la población del régimen subsidiado es más pobre, uno esperaría que tengan más necesidades de salud. Pero de hecho real, el uso de servicios de la población régimen subsidiado es más bajo. También es una población más joven, que también usa menos servicios, pero es una población que tiene menos acceso a los servicios. Entonces, esto es un tema complejo. En lo inmediato, la tendencia futura tendría que ser a que ambos UPCs sean la misma. Y de nuevo aquí también hay una diferencia entre, se agrega un 11.4% para zonas dispersas como puede ser el Amazonas. Vamos a hacer la siguiente tarea. De un lado vamos a entrar al link Post Populi. Allí vamos a ver el video introductorio del Post Populi. Luego vamos a buscar un medicamento. Ya les puse dos ejemplos, enalapril, o insulina. Vamos a describir cuál es el CUP de ese medicamento, si está financiado por la UPC o no, si es parte del POS. Luego entramos a MedColStat, que está ahí mismo en Post Populi. Vemos el introductorio de MedColStat y buscamos las estadísticas de ese medicamento. ¿Sí? Para el 2015, por ejemplo, en términos de costo y en términos de uso de ese medicamento para 2 o 3 departamentos, y hacemos un análisis diciendo este medicamento tiene un alto consumo en estos departamentos, por ejemplo. Deben grabar la búsqueda y anexarla a el trabajo. Puede pasar que no haya información de un medicamento, les pediría, o de un año, les pediría que busquen otro medicamento u otro año para, y hay medicamentos pues, que siempre encontrarán, por ejemplo, ibuprofeno, cosas así, información detallada. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, le escriben a Rafael o me escriben a mí.